Sabemos ahora que para entender la Biblia necesitamos interpretación. No basta con nuestra propia intención o conocimiento, ya que nuestra mente es siempre continua al mal. Está contaminada por miles de años de pecado. Debemos dejar de lado nuestra cultura, nuestras tendencias, nuestros preconceptos, incluso nuestro propio orgullo a la hora de entender la Biblia, ya que solo así dejaremos que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine y nos enseñe a través de ella. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. En el mundo se hablan más de 6.000 idiomas. La Biblia en su totalidad está traducida al 10% de esto, o sea, unos 600 idiomas. El Nuevo Testamento o parte de él está traducido a más de 2.500 idiomas. Ni siquiera la mitad de la totalidad de los idiomas existentes en el mundo. Más de 1.500 millones de personas no tienen la facilidad o acceso a la Biblia en su propio idioma, como tal vez lo puedes tener tú y yo. Vemos cuán amplia es la limitación que tiene la palabra de Dios para llegar al 100% del planeta, a pesar de que es el libro más traducido, es el libro más impreso en la historia del mundo. No podemos olvidar el tesoro que tenemos en las manos. Debemos siempre mostrar gratitud al tener inmenso privilegio de contar con las enseñanzas y las promesas de Dios, su misma palabra, a nuestro alcance. Como lo hemos venido mencionando, la Biblia fue dada y fue escrita en una cultura y en un pueblo específico, los israelitas, escrita en el idioma de ellos, hebreo, parte de arameo y griego. Aunque el principal propósito de Dios no fue limitar a que sus palabras, su promesa, sus enseñanzas quedaran en una sola nación, no señores. El propósito de Dios era que esa nación se encargara de esparcir al mundo entero sus enseñanzas, así como lo hicieron los discípulos después de la muerte de su maestro, después de la muerte de Jesús. Se tradujo los escritos inspirados que tenían hasta ese momento, y esto fue lo que hicieron los discípulos después de la muerte de su maestro, después de la muerte de Jesús. Tradujeron los escritos inspirados que estaban hasta el momento al idioma más conocido del mundo en ese entonces, y era un tipo de griego, que era en ese entonces como la lengua universal, como el inglés en la actualidad. Esto con el fin de alcanzar a más personas con la palabra de Dios, para que más personas tuvieran la esperanza de las enseñanzas y las promesas que Dios había dejado. Una gran lección para nosotros. El estudio de esta semana nos deja dos claros ejemplos de lo complejo que puede ser interpretar al 100% las palabras escritas en la Biblia. La palabra chesed y la palabra shalom, que significan misericordia y bienestar, las cuales, ojo a eso, las cuales dependiendo de su contexto pueden llegar a tener múltiples significados. Y la palabra misericordia como significado de chesed o la palabra bienestar como significado de shalom queda corta para la magnitud del significado de estas palabras. Pero así como puede ser complejo y difícil entender algunas palabras y su interpretación y significado en la actualidad, de igual manera es muy fácil entender que la misericordia, la bondad y las bendiciones de Dios se expresan de múltiples formas. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta al momento de estudiar la Biblia es que en su idioma original, el hebreo, no tiene signos de puntuación como lo podemos ver en las traducciones que tenemos a la mano. Ellos no usaban comas, no usaban puntos. De hecho, tenían otras formas para enfatizar y mostrar una idea. Veamos. Un texto de Génesis y un texto de Isaías nos amplían esta idea. Por ejemplo, en Génesis, cuando Dios creó al hombre, enfatiza 3 veces el hecho de que Dios fue el que creó al ser humano. Esto lo hizo el autor para dejar claro, sin ninguna duda, de que Dios y solo Dios es el creador del ser humano y de todas las cosas. En Isaías vemos cómo el profeta le da la atribución a Dios de santo 3 veces. Esto para mostrar la perfección de Dios, para mostrar que Él es el único que merece adoración, para recalcar
lo malo y pecadores que somos los humanos. Así que la repetición en la Biblia, en la palabra de Dios, en estos escritos son fundamentales para entender lo que quiere decir. Como ya lo he venido mencionando, otro aspecto fundamental es el contexto. Y podemos ver un ejemplo aplicativo en Génesis, con la palabra Adán. Cuando leemos Génesis podemos deducir que Adán fue el nombre que Dios le dio a su primera creación humana. Pero si analizamos el contexto y en toda la Biblia, la palabra Adán no solo se aplica al nombre de la primera creación de Dios, sino también a la humanidad, refiriéndose a que Dios creó a Adán. Dios creó a la humanidad. Esto y 100 más es un claro ejemplo de lo importante que es tener en cuenta el contexto para la interpretación de una palabra. Ahora, ¿cuánto más para la interpretación de un versículo, de un capítulo, de un libro? Podemos ver otro de los consejos que podemos adoptar para estudiar la Biblia, y es ponernos en los zapatos de los que escribieron la Biblia. Por ejemplo, antes de estudiar debemos identificar si el escritor estaba escribiendo una carta, como Pablo hacía a las iglesias, o estaba escribiendo un libro, o tal vez es una compilación de cantos, como los salmos, o una compilación de consejos, como los proverbios. Puede ser un escrito profético, incluso puede ser un emocionante relato histórico. Debemos ponernos en los zapatos de los escritores y autores de la Biblia. Esto nos ayudará a canalizar nuestro estudio, nos ayudará a entender de una manera más específica lo que el autor quiere transmitir cuando escribió. Todos estos consejos son dados a nosotros para que los tengamos en cuenta al leer la palabra de Dios. Pero no hay consejo más sabio, más fácil y más importante como el siguiente: pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él sea el que nos hable a nuestros corazones, a nuestra mente, cuando leamos la palabra de Dios. Así como Él la inspiró en la antigüedad, puede mostrarnos a nosotros cuál es su verdadero significado, qué es lo que nos quiere decir. Puede mostrarnos lo majestuoso y poderoso que puede ser nuestro Dios. Puede mostrarnos el plan de redención y salvación que tiene para la humanidad. Y más interesante aún, nos muestra a Cristo Jesús, el que murió por nosotros y vendrá por nosotros. Además nos da consejos de vida diaria y de vida práctica. Así que pidámosle a Él. Él dichosamente nos va a mostrar las enseñanzas que Dios nos quiere transmitir. Recuerda siempre pedir la sabiduría divina para entender la Biblia. Recuerda comentarnos qué fue lo que más te gustó del repaso de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga y no olvides sonreír.